la cabeza debe ser que, no sé, necesitas anteojos. No, puede ser por estrés, puede ser por necesidad de anteojos, puede ser por... O sea, hay efectos que son multicausales, es decir, hay muchas causas para un solo efecto, ¿no? Y lo mismo pasa en la historia. Entonces, una sucesión de acontecimientos previos son procesos, por lo que esta consideración nos permite introducir qué cosa, el término de la diacronía. La diacronía, y que esto muchos de los exámenes de introducción que yo corrijo se equivocan, ponen diacronía por sincronía, eso porque pues, estudian de memoria. No, hay que entender que la diacronía siempre tiene que ver con los procesos, con los largos periodos, y que esos largos periodos pueden ser a lo mejor, como es parte de la construcción histórica, la diacronía, o sea, como el modo de estudiar la evolución temporal de un fenómeno. Y el tema también que estos fenómenos, problemas o ejes conceptuales, es un concepto que no podemos definirlo sin tampoco referirnos a la sincronía. Cuando hablamos de la diacronía, podemos hablar, historia uno, el recorte que nosotros hacemos en nuestro programa, es una diacronía, ¿no? Empezamos en la prehistoria y terminamos, ahora hemos prolongado un poquito más los tiempos, en la revolución industrial, pongámosle, y las consecuencias próximas de la revolución industrial. Eso sería, bueno, y el fenómeno de la modernidad o de la modernización, vamos a ser más precisos. Eso es una larga diacronía, pero también dentro de esa diacronía tenemos pequeñas diacronías, es decir, si hablamos de la prehistoria es una diacronía en sí misma, ahora lo vamos a ver rápidamente, cuando hablamos de la medioevo o Edad Media es un periodo en sí mismo, en fin. Y que a su vez dentro de esos periodos, o una guerra puede ser una diacronía, porque yo estoy haciendo la historia de la guerra, el periodo total de la guerra va a ser el momento, es decir, el recorte diacrónico. Pero luego voy a ir viendo distintos acontecimientos parciales o en distintos lugares, ese mismo fenómeno, y esto ya estamos hablando de otro de los conceptos que decíamos que no podemos dejar de definirlos, que es la sincronía. Es decir, Saussure que dice que la sincronía corresponde a qué cosa. Bueno, se hace en función del tiempo, pero en relaciones entre cosas coexistentes temporalmente. Por eso que yo decía, si en la guerra, yo estoy estudiando el fenómeno de la guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo hablar sincrónicamente de lo que pasa. Supónganse, ahora, si hablamos de una guerra, tenemos una en estos momentos en danza que es la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, todavía está en curso, entonces por ahora la diacronía hace un año que está en curso. Ahora, puedo estudiar la guerra desde Rusia, cómo lo ven los rusos, el fenómeno de cómo se presenta, las actitudes, puedo verlo desde Ucrania, entonces puedo ver, ¿no es cierto?, los posicionamientos, las actitudes, los cambios, las circunstancias, las cosas a favor, etcétera. Entonces, esa es la diacronía es una y la sincronía es como cosas coexistentes temporalmente las veo desde distintos lugares. Entonces, si yo estoy viendo la Edad Media, puedo ver la Edad Media como un fenómeno diacrónico, puedo hacer otro corte que es, pónganse la Edad Media alta o la Edad Media baja, también es un recorte sincrónico, y a su vez dentro de ese periodo analizarlo, qué es lo que sucede en España, de hecho, lo que vamos a hacer, qué es lo que pueden, o Península Ibérica, mejor dicho, por ejemplo, y la región de Irlanda, Escocia, etc. Entonces ahí es cuando hablamos de la sincronía, de un fenómeno mucho más largo, de un proceso mucho más largo que es la Edad Media. Y de hecho que entonces un fenómeno debe ser entendido a un presente, ¿no es cierto? En el que aparentemente la cuestión temporal está solamente como referencia, solo es un momento de la historia. Ahora, ese momento de la historia es el que vale en el estudio que nosotros hacemos, donde los sucesos que este, nosotros tomemos para ese estudio, ahí es donde se analizan todas estas relaciones de que hablábamos recién que están coexistiendo. ¿Qué cosas? Lo sociopolítico, lo económico, lo cultural y, por supuesto, la producción del diseño. Entonces,
es muy complejo esto de la historia, por eso importa no lanzarse con los temas y bueno, que Dios los ayude, sino entender cuáles son las lógicas que nosotros pretendemos que ustedes vayan entendiendo a partir del momento que empezamos a dar los contenidos específicos de la materia que vamos a empezarlos a dar hoy. Entonces, esos fenómenos sincrónicos que necesariamente tienen que estar relacionados para coexistir en un mismo horizonte temporal, en un mismo momento histórico. No obstante eso, las relaciones más bien se dan dentro de un espacio determinado. Entonces también tenemos que entender que hay límites culturales que tienen que ver con esas espacialidades, ¿no? Nosotros, si bien recién hablábamos de la guerra en Ucrania y Rusia, bueno, sincrónicamente ellos están atravesando por esa dificultad y nosotros estamos atravesando por otra dificultad, económica, política, bueno, social. No tenemos guerra, pero tenemos un rosario que más o menos casi que está complicadísimo. Entonces, todo esto son fenómenos que se dan sincrónicamente. Entonces, el día de mañana alguien va a estudiar, mientras en Rusia y Ucrania se estaban eh, en guerra por tal motivo, en la Argentina el problema era otro. Y a veces que todos atravesamos, por ejemplo, la pandemia. La pandemia no hubo país que no la sufriera. Entonces, es otro fenómeno que si hablamos en algún momento de la diacronía, supóngase del siglo XXI, puede ser esa la diacronía de un historiador, va a tomar el caso de la pandemia como un caso paradigmático, porque no hubo un país que no haya atravesado por la misma circunstancia, ¿no? Por los mismos fenómenos, por las muertes, por la enfermedad, por la necesidad de acudir al uso del barbijo. Es decir, fue la primera vez que en mi vida al menos, en donde fue tan horizontal la cosa, o sea, no distinguió razas, no distinguió situaciones económicas, no distinguió situaciones políticas, el virus nos atravesó a todos, la muerte nos atravesó a todos, la enfermedad nos atravesó a todos, las circunstancias, ¿no? De poder estar incomunicados, de no poder abrazar a los familiares, etc. Todo eso nos pasó, pero a todos. Fue la primera vez que tengo muchos amigos que no solo viven en el exterior, sino que tienen distintos orígenes, desde Japón a Alemania, a Europa, Estados Unidos, y todos estábamos en la misma, todos teníamos las mismas preocupaciones y los mismos problemas. Entonces fue una cuestión que nos atravesó por igual. Entonces, ¿se entiende esto de la diacronía y la sincronía? No es que me confundí y no entendí, bueno, lo puse al revés en el examen. No, no, esto comprende un concepto muy fuerte, una idea de cómo entiendo la historia, o sea, que no es un error si yo me equivoco en el examen, es grosso el error si yo no lo tengo claro. ¿Se entiende esto? Porque no es lo mismo cómo uno entiende los procesos de cómo uno entiende un fenómeno en particular. Porque ahí está hablando de la coexistencia temporal de un mismo fenómeno en distintos países o en distintas regiones. Pues podemos hablar también, supónganse, de la Argentina. Entonces no es lo mismo Santa Fe, con la preocupación de, qué sé yo, ahora de la inseguridad, que Capital, que, no sé, Santa Cruz, que Jujuy. Todos tenemos distintas problemáticas, ¿sí? Pero vivimos en un mismo país y ante un mismo problema económico, o sea, hay cosas que se comparten y cosas que se diferencian. Bueno, eso es la sincronía. ¿Se entiende? Pero cada momento, la construcción tanto de la diacronía como de la sincronía cambian, porque son distintas las condiciones, porque son distintas las preocupaciones. De hecho, que también lo que cambia es qué es lo que yo incorporo en la historia. En mi caso, que doy historia en las 3 carreras de la facultad, a veces doy el mismo tema en la misma semana en las 3 carreras y lo doy distinto. ¿Por qué? Porque la mirada es distinta. O el recorte es distinto. ¿Por qué? Porque yo no voy a hablar de la antigüedad en arquitectura, por ejemplo, y hablar de los fenicios, porque en arquitectura los fenicios no hicieron nada, no aportaron nada, pero sí en el diseño y la comunicación visual, ¿no?
porque, bueno, de algún modo fueron aquellos que expandieron el alfabeto por toda la costa del Mediterráneo. Después vamos a ver si fueron los creadores o no del alfabeto, eso es otra cosa, pero que sí, nadie puede dudar que fue la expansión de las colonias que los fenicios fueron construyendo, colonias y factorías, eso también lo vamos a ver como un tema, la diferencia entre una cosa y otra, sobre el Mediterráneo, lo que generó esa expansión. Entonces, los fenicios tienen que estar en la historia del diseño, para mí sí, en la historia de la arquitectura, para mí no. Entonces, esos recortes, eso es la historiografía, es decir, cómo uno construye la historia, qué cosas incorpora y qué cosas excluye, que son decisiones a veces muy importantes para un historiador, que el que lee el libro no sabe todo lo que el historiador atravesó para tomar decisiones en cada momento, lo pongo, no pongo, desde dónde lo miro, qué es lo que digo, es decir, es muy importante esto, ¿no? Es decir, cómo son esos recortes y esas construcciones históricas. En realidad casi como que no hemos salido, bueno, ahí es la referencia bibliográfica de Saussure, casi que no hemos salido de introducción hasta dónde vamos, ¿no? Pero bueno, justamente tiene sentido introducción a partir del momento que es la formación básica para poder entender lo que viene, que es historia 1, que ya son contenidos más específicos. Entonces esos fenómenos sincrónicos necesariamente tienen que estar relacionados o coexistir en un mismo horizonte temporal. Ese horizonte temporal puede ser, por ejemplo, como hablamos recién del COVID, que era, bueno, fueron 2 años. Pero puede ser que la diferencia de desplazamiento, y sobre todo estamos hablando de la antigüedad, que por ejemplo pueden ser contemporáneos y hay, qué sé yo, 1000 años de diferencia, puede suceder, o 500 años de diferencia, puede ser, porque a medida que nos acercamos en el tiempo histórico, la exactitud y las precisiones y la necesidad de tener exactitud en las fechas y en los contenidos relacionados con esos momentos históricos es fundamental. Si pasó 10 años antes, 10 años después en la prehistoria, nadie se enteró, ni es difícil datar, ¿no? Es decir, por más que hemos evolucionado con con los recursos, como cuando apareció el carbono 14, que pudo datarse cosas con la antigüedad ancestral, bueno, no hay un grado de precisión como si lo podemos tener de cosas que están aconteciendo contemporáneamente. Para completar esta introducción ya, y los voy a liberar un ratito para que hagan un recreito, entonces el tratamiento cronológico, que es prospectivo en nuestro caso, ¿por qué digo prospectivo? Cuando hablamos de cambio y continuidad, ¿no? Porque siempre en el tema de los procesos uno tiene que entender, es decir, la historia no es que algo que, bueno, acá empiezo este término y termino este momento. No, porque como es una construcción la historia, más o menos los historiadores dicen, bueno, más o menos hasta acá pasó tal cosa, más o menos hasta acá podemos poner la edad no sé cuánto, más o menos hasta allá la edad no sé qué otra, pero que los cambios y continuidades se van a dar, no es que de un día para otro alguien dice, bueno, muchachos, vino la revolución industrial y todo lo demás quedó, no sé, no, hay una superposición siempre, hay un solapamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, hay culturas o sociedades que evolucionan más que otras, hay algunas que pasaron por determinados momentos históricos y otras no, nosotros no hemos atravesado la Edad Media, no hemos atravesado, no existió la Edad Media en nuestro territorio, me refiero a América en general, no existió, sí en Europa, y cómo se llama en Oriente otra cosa, porque es otro fenómeno. Entonces, también las construcciones que nosotros hacemos es desde una mirada de una cultura judio-cristiana, y usted me dice, bueno, pues yo no creo en Dios, no importa, pero la cultura, la cultura se construyó a partir de estos principios, ¿no? De judio-cristianos, estas ideas, estos pensamientos. Entonces, independientemente de lo que uno crea o no, la edificación cognitiva tiene que ver con eso, con lo que culturalmente hemos heredado, ¿no? Y y cuando a mí siempre me sorprende que cuando hablan de edificación cognitiva de lo que yo sé o no sé, no es lo que vos sabés o no sabés, porque yo no sé nada de física cuántica, pero vivo en este mundo y yo tengo un paradigma y la edificación cognitiva tengo que asumir todo lo que hoy se concibe dentro de las ciencias, la ciencia normal, dijera Kuhn, ¿no? Como el saber.
Y si yo sé o no sé de física cuántica, es mi problema. La física cuántica existe, los investigadores, que saben de física cuántica siguen evolucionando en el mundo, y yo sabré o no sabré, pero existe, ¿no? Entonces, a veces no tiene que ver lo que yo sé o lo que yo no sé, sino tiene que ver con el conocimiento que en el periodo podemos reconocer. Entonces, este tratamiento sobre el cronológico y decimos prospectivo. ¿Qué significa prospectivo? Prospectivo significa que vamos a ir de la antigüedad y vamos a llegar a nuestros días con historia 2. Cosa que retrospectivo es al revés, partir de la hora y mirar hacia atrás en cada momento que necesitemos. Nosotros hacemos un recorrido prospectivo, ¿no? Es decir, empezar de la antigüedad, perdón, de la prehistoria y hacia adelante el recorrido hasta nuestros días. ¿Qué tiene que ver? Bueno, cómo después podemos administrarlo por la cantidad de horas de cátedra que tenemos, de clases, etcétera, para poder organizar. Entonces, esa relación de tiempo y espacio, que lo preguntamos a veces en los exámenes y tampoco nos pueden decir de eso, tiene que ver con esto, ¿no? De cómo entra en juego el modo de estudiar la temporalidad, tanto de lo diacrónico como lo sincrónico, ese tratamiento diacrónico que lógicamente tiene que ver entonces con los procesos, las continuidades, ¿no? Cosas que podemos ver que van atravesando los tiempos y eso es lo que decíamos sobre los nodos problemáticos que vamos a asumir, pero a través de un eje conceptual que atraviesa todos esos tiempos y que lógicamente ese tratamiento sincrónico vamos a estudiar un momento de cambio paradigmático, rupturas que van a dar lugar a nuevas cosas. Entonces, justamente esos cambios paradigmáticos es lo que el recurso que tienen los historiadores para poder diferenciar una era de otra, un corte de un momento a otro. Entonces, ese eje conceptual o nuevo problemático va a ser estudiado en el mismo tiempo, pero en diferentes planos, en distintos territorios, en distintos continentes o en distintas ciudades. Depende. Depende del momento de la historia que estemos y depende de lo que el tema, el nodo problemático a analizar. ¿Se entiende esto? No hay una receta en esto, sino que vamos a ir atravesando, decir, pero como profesora, usted ahora, nosotros la sincronía vamos a hablar, qué sé yo, de Asia y Europa, y después en un momento vamos a hablar de dos ciudades, y sí, vamos a hacer así, porque justamente depende cuál sea el nodo problemático que nosotros querramos asumir o estudiar, es cómo nosotros tomamos la diacronía. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, voy a salir, dejar de compartir. Entonces, hasta acá sería la introducción. Ustedes, esta profesora se tomó, no sé, ya ni sé cuánto me tomé, que fue bastante, para decir todo esto y en realidad todavía no arrancamos. Bien, sí, es así. ¿Pero por qué? Porque me parece que, y ustedes, esta conversación que tuvimos, me encantaría que cuando fueran a empezar a estudiar la materia para rendirla, vuelvan a leer lo que escribieron. Porque ahí está el quid de la cuestión, decía una profesora mía de filosofía, ¿no? Ahí está el sentido de la historia, de cómo nosotros nos sirve para entender cómo estudiar la materia. Es decir, la historia se comprende, no se estudia de memoria. Cuando nosotros comprendemos, entendemos, es la mejor forma de poder luego comunicar las ideas. Es el mejor modo de que la historia nos sirva a nosotros para la vida misma, que la historia nos sirva para poder tomar nuestras decisiones proyectuales. ¿Por qué? Porque eternamente el hombre de que es hombre, que adquiere su condición humana, justamente todas sus decisiones pasan ¿por qué? Por fenómenos que tienen que ver con qué. Bueno, con el clan, con el grupo, con la política, con la economía, con la ideología, con el pensamiento. Entonces, nosotros no tomamos ninguna decisión sin estar mediada por estas cosas. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. No es que decimos,
Bueno, en algunos casos sí, bueno, voy a tomar esta decisión porque económicamente sí, puede ser. Pero muchas de las decisiones que tomamos son decisiones que las tomamos en función de todas estas cuestiones y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ya están dentro de nuestra propia condición humana, de nuestra propia condición cultural. Nadie se pregunta por qué caminamos, porque es parte de la condición humana. Solo a veces nos preguntamos cuando no podemos caminar por alguna cosa, ¿por qué no puedo caminar? Y ahí nos damos cuenta de la necesidad. Pero nadie se lo pregunta todos los días de su vida, se levanta y dice, ¿yo por qué no camino? ¿O por qué camino? No se lo pregunta, pero es parte también de esa condición humana, de haber transformado de caminar en cuatro patas a poder erguirse el hombre y poder caminar. Y así todas las cosas que nos suceden en un día están absolutamente atravesados por estas condiciones. Entonces, es importante esta introducción para concientizarlos a ustedes de cómo es la historia, cómo se estudia la historia, cómo se comprende y cómo se construye la historia. Porque la historia, y eso no lo leo en las respuestas de introducción a la historia, es una construcción cultural, una construcción que hacen los historiadores de acuerdo a una ideología, un posicionamiento, una idea de lo que entienden de los fenómenos, ¿no? Es decir, no todos los fenómenos son historia. Hoy nosotros nos levantamos, estamos en el Zoom, se nos demoró empezar la clase porque hubo un traspié, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Esto va a ser historia? No, probablemente no aparezca nunca en ningún lado. Pero si dentro de este momento, supónganse, no sé, mi clase, ¿no? Atrajo a un estudiante y ese estudiante luego, no sé, se convierte en el historiador del diseño, comunicación visual. Y a lo mejor entiende que la clase esta fue fundamental para la construcción de su propia historia. Y un día escriben sus libros, que van a estar en una biblioteca, y van a atravesar muchos siglos. Una biblioteca puede ser virtual, ¿eh? Hoy ya no estoy hablando solo de lo físico. Y entonces a partir de ahí, oh, sorpresa, esta clase se convierte en histórica, forma parte de la historia. ¿Por qué? Porque, bueno, formó a alguien que trascendió. O, qué sé yo, eh, bueno, matarme ahora personalmente no me pueden matar, pero este, eh, puede suceder sucedió, ¿no? En el periodo de pandemia, que una profesora falleció dando clases, ¿no? Y fueron testigos sus alumnos y demás. Bueno, eso se convirtió en un caso hasta policial, entonces puede pasar la historia como algo que sucedió y nadie se levantó pensando que ese acontecimiento iba a trascender. Bueno, a veces los acontecimientos que trascienden por una u otra cosa, no sabemos por qué, pero sí tienen que ver con ser parte luego o no de la historia. Entonces, todo fenómeno puede ser parte de la historia, depende quién lo recupere, para qué, por qué y cuál es su sentido. Entonces, cuando nosotros estudiamos historia, se entiende la historia fácilmente. Es una materia que se entiende. Lo que es difícil es poder darle esta vuelta de la comprensión, de relacionar ciertos fenómenos con ciertas producciones en diseño de comunicación visual. Y ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer durante todo el cuatrimestre. Si ustedes no tienen ninguna pregunta, podemos hacer unos 5 o 10 minutos de recreo, ¿sí? Y después empezar con los contenidos, ¿les parece? ¿O tiene algún comentario? También, no solo tiene que ser pregunta, puede ser comentario, puede ser lo que sea. Porque yo hablo mucho y hablo muy rápido. Perdón, Jonathan, espero que tengas el tiempo suficiente como para poder traducir. Si no me interrumpís, por favor, te lo pido, ¿eh? Dale, dale. Porque lo tuyo es complejo. Así que tomate la libertad si querés por ahí que vuelva atrás o diga algo. No sé el resto, si todo se entendió, si todo se comprendió, si hacemos un ejercicio. Sí, se entendió bien. Gracias por contestar. Bueno, si no hay preguntas, de todos modos, cuando empecemos a dar los contenidos van a poder aparecer las preguntas a lo mejor,
y ustedes pueden interrumpir tranquilamente. A mí no me molesta que me interrumpan, todo lo contrario, a mí me parece que es lo más productivo en una clase es que un alumno levante la mano y pregunte. Es lo mejor que le puede pasar a un docente, porque el docente sabe el tema, o sea que no, la interrupción no es que, ay, no, me perdí y ahora no sé qué, que creo que todavía no estamos tan viejos con Danilo como para que nos puedan interrumpir y poder seguir luego el hilo de la conversación. Pero es fantástico porque uno le abre todo un panorama de por allí de poder responder cosas que a lo mejor cree que a ustedes no les interesan y a ustedes sí les pueden estar interesando. Así que, bien. Siendo, a ver, sincronicemos relojes. Yo tengo 9:33 en mi computadora, no sé ustedes. Hacemos, no sé, vamos a poner 5 minutos, cosa que en 10 podamos empezar. O sea, total, bueno, el que no esté sentado en su silla, no hay problema. Sí, Sí, profe. profe. Bien, Sí, sí. perfecto. Bueno, vamos a empezar a trabajar un tema que ustedes supuestamente el cuatrimestre pasado lo han asumido, lo han tomado. Incluso María Emilia trabajó la cuestión del pensamiento Disculpame, Claudia, vuelve a pasar que se escucha con con... eco. Alguien debe tener prendido un silencien, por favor, sus micrófonos. ¿Ahora? ¿Me escuchan mejor? Ahora se escucha bien. Perfecto. Gracias, Lucía. Bien, entonces les decía que teóricamente ustedes han recibido ya estos conceptos, pero como hay estudiantes que han cursado introducción, probablemente que estén aquí en este aula, que no cursaron el cuatrimestre pasado, sino que lo han cursado en otro momento, entonces vamos a hacer un repaso, nunca está de más hacer un repasito sobre lo que es los conceptos de prehistoria y que comprende todo este momento histórico. El prefijo pre significa antes de la historia, por lo tanto, los comienzos de la culturalización del hombre tienen que ver entonces con este momento que nosotros vamos a repasar hoy. Justamente el nodo problemático de la prehistoria va a ser esta cuestión de los comienzos de la culturalización, ¿no? Todas estas ideas de cómo el hombre fue evolucionando, ¿no? Desde pasar de la evolución para convertirse en llegar a adquirir su condición humana. Y esta idea de dividir la historiografía, o en este caso, la prehistoriografía, que también tiene sus periodizaciones, ¿no? Porque lógicamente está dividido los tiempos prehistóricos en tres edades: la edad de piedra, o sea que es el periodo más antiguo; la edad del bronce y la edad del hierro, es decir, a medida que fue evolucionando las técnicas o las tecnologías. Y entonces esta temporalidad, que se fue sugerida, por supuesto, en principio, por un poeta latino allá en el antiguo mundo romano, durante el siglo XIX, muchos fueron las discusiones justamente de cómo determinar la incorporación de un momento denominado la edad del cobre también. Es decir, cómo, eso es lo que yo les decía, eso es la historiografía, las discusiones, dónde cortar, dónde empezar, dónde culminar. Por supuesto que la prehistoria ya se empezó a estudiar, a analizar desde tiempos remotos, porque para los romanos la prehistoria era sus antecedentes. Para nosotros está muy lejos de serlo, pero sin embargo forma parte del inicio de la culturalización del hombre, así que también tiene que ver con nosotros. A su vez, estas primeras divisiones que surgieron de la edad de piedra, que, bueno, tienen que ver con dividirse en paleo y neolítico por ahí, que es, y algunos incorporaron el otro periodo, que es el mesolítico, entendiendo por paleo el periodo antiguo, neo el periodo nuevo y el mesolítico el periodo medio. Que hay regiones en donde ese mesolítico pasó de largo, es decir, porque no hubo ese proceso temporal, sino que, bueno, se pasó de un eterno vagar, pum, a la culturalización del hombre y la aparición de la agricultura como parte del sedentarismo.
Pero para que entendamos un poco esto de las periodizaciones, ¿no? Y sobre todo para entender este mundo tan ancestral, la edad de piedra para los prehistoriadores básicamente se divide el periodo paleolítico, a su vez ellos lo dividen en tres, no es necesario que lo sepamos, pero sí entender que desde el paleolítico inferior, que se supone que son unos 1,5 millones de años antes de Cristo, hasta el neolítico, que es la revolución agrícola, 7.000 años más o menos antes de Cristo, pasaron muchas cosas. Entonces, a medida que vamos evolucionando con el descubrimiento de nuevas formas de datar, que eso es lo que decíamos hoy, también se puede dividir ese periodo en más momentos, ¿no? El paleolítico inferior, medio y superior, el mesolítico en epipaleolítico o protoneolítico, es decir, que es un periodo absolutamente intermedio, cuando hablamos, ¿no?, de la introducción del periodo clásico, preclásico y posclásico. O sea, el mesolítico justamente es el periodo que culmina con el periodo más álgido, de mayor desarrollo del paleolítico, pero todavía no es el neolítico, entonces está allí. Y la edad de los metales, que se divide en cobre, bronce y hierro, ¿no? Que fue como, porque el cobre se encuentra en la naturaleza, el bronce ya es una aleación, entonces ya hay que poner los componentes juntos y esto ya marca una evolución. Y la edad del hierro, donde el hierro, para poder producirlo, si bien se encuentra en la naturaleza, hay que trabajarlo para poder convertirlo en una herramienta, en un elemento bélico, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender, no saber las divisiones exactamente, sino que existen, ¿no? Eso es importante. Y que justamente esa prehistoria, ¿no?, donde la edad de piedra, el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, donde la edad de los metales se superponen, ¿no?, porque fueron en finales del neolítico aparece la producción del cobre, y entonces ahí, y como lo vemos, bueno, a partir de encontrar objetos, ¿no? Esos objetos permiten entender cómo era la capacidad de la producción de estos, eh, del hombre prehistórico, que no producía por arte generalmente, sino en principio producía para poder generar herramientas o para poder generar soportes o para poder cuencos, para poder trasladar cosas, etcétera, etcétera. Pero de todos modos parte de la culturalización del ser humano, ¿no? Llegar a esta condición humana. Hay otras periodizaciones, o sea que podemos hacer divisiones más este, eh, importantes, incluso depende de la región, pero bueno, vamos al hecho de que efectivamente estos tres momentos de la edad de piedra, el paleolítico, donde paleo, decíamos, es el prefijo que habla de la edad antigua, y el lito o lítico significa piedra, entonces paleolítico significa la edad antigua de la piedra, mesolítico, edad media, y neolítico, el nuevo periodo, donde en realidad, comenzando por el inicio de los tiempos, ya cuando hablamos del paleolítico ya estamos hablando de un hombre culturalizado, es decir, no es el hombre que era, yo, el Homo sapiens, que pasa de esto que según Darwin, ¿no?, del mono evoluciona, primero se yergue, o sea, se para en sus dos patas, ¿no?, y empieza a caminar en dos patas, lo que involucra también cambios importantes en la gestación, etcétera. Se reducen los tiempos de gestación del hombre, que antes era, en el mono es mayor, y en el hombre, lógicamente, por una cuestión de, de gravedad, la mujer va a parir antes de lo que podía ser cuando tenía todavía su condición más animal, en fin. Y este hombre que se va humanizando, que adquiere la condición humana, y un hombre que se va a ir diferenciando cada vez más de la naturaleza, va a ir tomando distancia hasta llegar a lo que somos hoy, que aún siendo todavía animales,
pero nos distinguimos mucho de esa naturaleza salvaje con de la cual fue evolucionando. Y desde el punto de vista antropológico también se limita a cumplir con las necesidades básicas, ¿no? Es decir, donde el mantenimiento de la especie es fundamental, ¿no? Por eso es que en el arte, en el diseño va a estar muy presente la cuestión de la reproducción. ¿Por qué? Porque hay que mantener la especie, porque por supuesto alimentarse, reproducirse y protegerse son las tres eh, eh, condiciones básicas o condiciones antropológicas básicas, necesidades antropológicas básicas, y la reproducción es muy importante para mantener la especie, porque también la reproducción garantiza la alimentación, la protección. Cuanto más somos, más nos podemos proteger del enemigo, que el enemigo no era otra tribu, otro grupo, otro clan. No, el enemigo eran los animales, eran los peligros de la propia naturaleza, de vivir al aire libre, etcétera, etcétera. Entonces la reproducción no era simplemente, bueno, decido tener un hijo, no, porque me gusta ser madre o me gusta ser padre, punto. No, eso tiene que ver con otra cosa, era mandatorio el tema de la reproducción, porque ni siquiera se lo cuestionaban, o sea, era casi que como responder a los instintos animales, ¿no? Que justamente cuál es, bueno, la supervivencia. Todos los animales tienen esa condición, ¿no? De buscar la supervivencia, sea del modo que sea. ¿Y su economía cuál era? Hoy hablábamos de la economía. Bueno, justamente la economía se caracterizaba por ser depredadora. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente a través de la caza, la pesca, la recolección de frutos, es decir, todo lo que había a su alrededor. Por eso es que los primeros grupos prehistóricos nacen más o menos a la línea del Ecuador, es decir, donde las condiciones de vida eran básicamente o sea, las temperaturas eran más o menos estables, donde no había inviernos crudos ni veranos eh, calurosos. Entonces, más o menos ahí es donde esa condición humana nace por estas condiciones también climáticas o ambientales, podríamos decir. O sea, no sé, Y según. que por suerte todas estas comunidades ¿Podés eran reaccionar a memes míos nómadas, así me hago y esto famoso? determinó que se vayan movilizando. No era que solamente eran nómades porque todos los días andaban dando vueltas, no, no. O sea, tenían estaciones, momentos en donde se ubicaban en algún sitio, cuando se les acababan los alimentos, porque lógicamente pues, había una sequía, no había este, no cosechaban ni sembraban, o sea que dependían de lo que recolectaban, y si los frutos no caían, no habían los árboles, había que cambiar de sitio y moverse, ¿no? Entonces este eterno vagar no es que estaban todo el día dando vueltas, sino que básicamente iban trasladándose en tanto de un lugar a otro en búsqueda de que, bueno, justamente eran nómades porque iban buscando mejorar las condiciones de vida. Ahora, también como aumentaba demográficamente, aunque de forma reducida, porque en realidad había mucho nacimiento pero mucha mortalidad, porque imagínense, no había ningún tipo de protección de nada, era ir al aire libre, la naturaleza, enfermedades, ataques de animales, etcétera, etcétera. Entonces, si bien había mucha demografía, nacían muchos, también morían muchos, y por supuesto que la vida era muy corta para aquellos hombres. Además, el tipo de alimentación que tenían, por allí perdían la dentadura, además, entonces cada vez se les hacía más difícil el alimentarse, y eso traía como consecuencia la muerte. En fin, había muchas condiciones, era muy fácil morirse en ese momento. Entonces, como cazadores y recolectores, jamás ellos atacaban animales jóvenes. ¿Por qué? Porque también garantizaban la reproducción y la evolución de esos animales, porque sabían que si ellos atacaban, digamos, mataban a los animales jóvenes, impedían la posibilidad de la reproducción de ellos y por lo tanto tener más alimentos. O sea, tenían ese grado de conciencia, ¿no? Este, que bueno, o las hembras preñadas, todas estas cuestiones que hoy
ni nos cuestionamos nosotros, pero para ellos era fundamental porque era una cuestión de vida o muerte, no individual, sino del grupo. Entonces, también desde la aparición del fuego, el fuego en realidad fue un descubrimiento que ellos hicieron, pero que el fuego no tenía que ver con la cocción de los alimentos, ¿no? Sino que el fuego básicamente se utilizaba para el calentarse eventualmente, para las celebraciones también, y para mejorar, después fue mejorando de a poco la calidad alimentaria, que eso también le mejoró la calidad de vida y lógicamente las mejores condiciones para poder sobrevivir. Porque bueno, saben ustedes que las condiciones, los alimentos, la carne, lo que incorporaba, es decir, hoy ustedes pueden ser veganos porque hay un montón de cosas que pueden reemplazar en vez de la carne, pero en aquel momento no había, entonces era fundamental para la supervivencia, porque el hierro, es decir, todos los componentes que puede incorporar la carne, para tener más fuerza, para poder desplazarse, para poder hacer los trabajos que eran mucho más duros que los que tenemos nosotros, etcétera, necesitaban la carne. Y bueno, entonces, y porque también le incorporó esa alimentación, le permitió evolucionar neurológicamente, ¿sí? Que es muy importante. Perdón. Entonces, la alimentación fue importante. Cuando hablamos de cuáles eran las condiciones de vida, bueno, aquí tenemos, para protegerse ellos mismos con los cueros de los animales y un par de ramas, armaban una especie de chozas que también era muy fácil de desplegar o plegar y pum, llevárselas consigo, ¿no? Todos los pueblos nómades tienen que pensar que todo se carga, todo se lleva. Entonces tenía que ser liviano, tenía que ser simple y se podía armar y desarmar eventualmente. Pero también empezaron a producir las propias armas, ¿no? Que en principio tenían con percutores de madera, que son estas dos primeras, o sea que sus superficies eran más suaves. Pero ¿qué pasaba? Piensen ustedes que en la prehistoria los animales no tenían los tamaños, las escalas, las proporciones que tienen hoy. Eran enormes animales, para lo cual necesitaban grupos grandes para el ataque, necesitaban herramientas o en este caso armas mucho más filosas y mucho más importantes para poder herirlos y luego poder matarlos. Y entonces ya aparecen los percutores de piedra, ya 800.000 años antes de Cristo, en donde las facetas, estos ángulos eran más agresivos y permitían dañar más a la pieza que iban a atacar, a los animales que atacaban. Ese periodo paleolítico también fue muy fructífero en cuanto a la producción artística, ¿no? Ustedes vieron pensamiento mágico, vimos el pensamiento mágico en la introducción, es decir, que no hay un pensamiento estructurado por fuera de la religioso, por supuesto, y no tiene noción todavía del tiempo y del espacio. Entonces, tampoco sintetiza los fenómenos, es decir, para él hay una causa y una consecuencia directa, no sintetiza demasiado los fenómenos, y cosa que sí lo va a hacer ya en el Mesolítico, que por ejemplo aparece como primer asentamiento, como primer lugar fijo, justamente los muertos, es decir, el entierro ritual de los muertos, sea por cuestiones religiosas, por cuestiones de temor a que esas almas o esos espíritus o lo que sea se vuelvan a levantar, es generar las mastabas, es decir, se le colocaban piedras, por eso hay religiones que todavía colocan sobre las tumbas piedras, tiene esta memoria, cuando hablamos de memoria tiene que ver con esto, los judíos, por ejemplo, que colocan piedras sobre las tumbas, tiene que ver con esta memoria de la mastaba, ¿no? De a los entierros agregarles sobre el cuerpo enterrado piedras para que sus creencias, que esas almas o esos espíritus o esos cuerpos no resuciten, no vuelvan, porque también podían venir para comer sus comidas, entonces también era parte del el juego, digamos, de decir, bueno, que no se vuelvan a levantar, no por temor a los espíritus, sino porque también corría peligro su alimentación.
Y las primeras piezas paleolíticas, que fueron, ustedes saben, las pinturas rupestres, se hicieron en las cuevas, que las cuevas se descubrían generalmente siguiendo los animales, porque bueno, los animales les tenían como lugar de refugio, que lógicamente eran, quizás la tenían de hacía siglos, y entonces cuando el hombre descubre las cuevas, no las usa para, fíjense ustedes, para protegerse, sino para proteger sus cosas de valor, las utiliza como una especie de caja fuerte, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde van a aparecer todos las representaciones artísticas, que en este caso están muy vinculados con las preocupaciones de ellos, cuál era la alimentación, por eso aparecen los animales, y esas cavernas, que es el espacio de contención donde se volvía, ¿qué cosa? Bueno, se volvía periódicamente por funciones ceremoniales solamente, que también es el espacio para la representación, ¿no? Esta representación, estas pinturas rupestres formaban parte de esos rituales porque, bueno, también había un pensamiento politeísta, creían en varios dioses, generalmente esos dioses tenían que ver con la naturaleza, el sol, la luna, la tierra, porque eran los que les proveían, digamos, bueno, de la luz o la oscuridad, podían guiarlos en la oscuridad la luna, o encontraban en esa luna algunas relaciones, probablemente con la propia vida, y las formas de sentir y de vivir. También encontraban en la tierra la posibilidad que les brindaba los frutos, los que ellos recolectaban. Entonces, esos fueron los primeros dioses a los que el hombre respondió, o a los primeros que creyó, y a los primeros que le elevó sus oraciones. Esas pinturas rupestres donde el hombre utiliza esas representaciones como forma de comunicación, pero también como un carácter mágico religioso, porque le atribuía a esas representaciones, ¿qué cosa? Bueno, por ejemplo, este desplazamiento simbólico, ¿no? Que al representar un animal, ellos creían que este arte les permitía a lo mejor cazar, ¿no? Esos animales. Por ejemplo, en el caso de la cueva de Altamira, en España, en la Cantabria, esta cuestión que sus animales espléndidamente representados, pero ¿qué pasaba? Tiene un problema de escala, porque tenían unas extremidades, ¿no? Anteriores y posteriores, o sea, sus patas delanteras y traseras, muy delgadas para la proporción, digamos. Qué mal dibujaban esto en la prehistoria estos hombres, perdón. Pero el problema no era, o unos cuernos muy débiles, ¿sí? En esta proporción de este semejante mamut, ¿no? O no, no es mamut, este es un, un tipo de toro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué eso? Porque en realidad ellos pensaban que si ese animal se lo dibujaba con ciertas debilidades, ¿no? Cuando fueran a la caza, a cazar, con Z, los animales, si tienen un cuerpo grande y pies pequeños, se tropezarían y se caerían, o se dificultaría, o no los podría, con la osamenta o los cuernos de un tamaño muy pequeño, no podía atacarlos. Entonces, es una idea, ¿no? Donde de algún modo están debilitando, quitándole fuerzas, energías a ese animal para que tenga menos posibilidades de volverse contra ellos o de escaparse cuando quieran atacarlo. Entonces, ese desplazamiento simbólico al representar ese animal, lo que trae es también una idea de que era un imperativo de la subsistencia, ¿no? De la preservación de la especie. Por eso es que en casi todas las cuevas, abajo también está la cueva de Chauvet, en Francia, que también aparecen todas estas representaciones que tienen que ver con la caza, con los animales, con un grado de precisión importante, con el uso de pigmentos naturales, o óxido de hierro para el rojo, o el negro era utilizado quemando madera, ¿no? Y usando esa especie de carbonilla para, para delinear, en este caso extraordinario, este, el, el, la figura del animal. Que de hecho esta figura no está sobre la pared de la cueva, sino que está sobre la parte superior, ¿no? Sobre el techo.
y se conocen varias representaciones que en distintas cuevas aparecen muy similares, entonces hasta se lo puede creer que había como una especie de escuela, pongo entre comillas, ¿no? Que había, o eran los mismos artistas que se trasladaban o aprendían de unos de otros y ese conocimiento se transmitía. Entonces ese arte parietal, porque se hace sobre la piedra preexistente, aprovecha también qué cosas. Para generar la tercera dimensión, que acá vemos, aprovecha la textura de la piedra. Entonces ahí ya hay un grado de abstracción importante. Es decir, bueno, la piedra tiene sus movimientos y me permite esto generar mayor impacto, o sea, la tres dimensiones, que la perspectiva, por supuesto, no era una forma de crear un 3D, una tercera dimensión, aún en ese plano, pero que ese plano no era un plano como una hoja o un tablero donde yo dibujo, sino que ese plano en realidad tiene texturas, no tiene movimiento. Y esos se utilizaban justamente para exacerbar estos cuerpos y generar la tercera dimensión. Entonces, ¿el soporte cuál era? La piedra, por eso se llama el arte parietal. Y que justamente esa pintura paleolítica, donde el soporte es parietal, van a ver ustedes que sobre todo en la prehistoria, en la antigüedad, nosotros ponemos mucho énfasis en el soporte. ¿Por qué? Porque va cambiando, ¿cierto? Nosotros hoy, bueno, ahora hoy también tenemos distintos soportes, pero por muchos siglos el papel prácticamente había monopolizado, en el caso del diseño, el soporte. Pero que durante la historia los soportes han sido parte también de las condiciones del territorio de donde estamos hablando. Entonces, el soporte parietal utilizaban pigmentos y el carbón, arcilla y el óxido, lógicamente el óxido de hierro que está en la naturaleza, para poder generar estos pigmentos. Y que usaban también aglutinantes, ¿no? Como grasas y resinas también naturales, ¿no? Grasas naturales, animales, perdón, o vegetales para poder aglutinar. Entonces, esos soportes parietal determinaban una técnica. Esa técnica era el tamponado, también la aerografía que lo hacían con la boca, con los dedos y manos, ¿no? Y el carbón que usaban poniendo en el fuego madera y luego usaban eso como para delinear, para marcar. Los trazos eran gruesos, las siluetas eran reforzadas, a veces con raspados y estrías. Muchos se creen también que esas estrías tenían que ver con que pudieron haber sido utilizadas a la manera de pizarrón, en donde estos dibujos servían para la formación o para indicar a los cazadores cuáles eran los puntos más débiles de las piezas que iban a cazar. También hay una ausencia de composición, porque en realidad las figuras son aisladas, incluso superpuestas en el tiempo, o sea que el grado de superposición genera como una especie eh, de, eh, de perspectiva que en realidad se cree que no fue a propósito, sino que fue superponiéndose a medida que fue pasando el tiempo unas sobre otras las representaciones, o sea que hay un realismo enfatizado. ¿Qué significa esto? Bueno, justamente esta cuestión mágica, religiosa, de que si yo al animal lo dibujo con más carne, voy a obtener más alimento, y si le disminuyo el tamaño de sus patas, puede ser que lo debilite. Entonces, esta relación de ese realismo, que no era tan realista, también es una construcción, esa representación, está mediada por estas necesidades de debilitarlo o engordarlo, depende lo que pretenda la representación. Entonces, ahí también hay un juego, digamos, de que decimos, qué bien representado está. No es que no sabían representar o sabían muy bien representar, entonces trataban, lógicamente, hay mejores y peores resoluciones, como tantos artistas o hombres que representaban en las cuevas pudiera haber, pero el tema es que justamente está esta propuesta a propósito, digamos, está hecha con toda la voluntad de incorporar o sacar en función a su pensamiento mágico.
La policromía, ¿no? La pintura también incorpora el color y ya esos colores lógicamente que van a variar de acuerdo a los pigmentos naturales que puedan conseguir en el sitio. Y hay un gran estatismo, o sea, nada está en movimiento todavía, ¿no? No hay un intento de representar nada en movimiento. Y en cuanto a la escultura, las imágenes de bulto. Las imágenes de bulto que además permitían ser trasladadas. ¿Por qué? Porque un arte mueble, porque ellos se trasladaban. Entonces, aun cuando la Venus de Lauset, por ejemplo, es parte todavía de una misma piedra, porque el soporte trabajaban la piedra y horadaban a veces la piedra y, bueno, a veces la extraían o a veces quedaba unida al mismo soporte. Y algunas imágenes todavía en cerámica que se empiezan a utilizar, en donde todavía se cuecen a la luz del sol, o sea, con el calor del sol. La imagen de bulto lo que tiene de bueno es que se puede trasladar, por lo tanto, imagínense ustedes que los dioses, estas representaciones, sobre todo de figuras femeninas, que esas figuras femeninas se las atribuye a una relación de la diosa madre, ¿no? La capacidad reproductiva, porque de hecho también esas esculturas no eran representaciones de una mujer real, sino que tenían que ver con, fíjense, no tiene rostro, no tiene cabeza, ¿no? La cabeza no importa, no importa si tiene nariz pequeña, grande, ¿qué es lo que tiene? Tampoco las extremidades, ¿qué es lo que importa? Los senos, para poder alimentar a la cría por un tiempo y abundantes, cosas que puedan alimentar a la cría por un tiempo. Un pubis destacado significa el poder reconocer el órgano sexual reproductivo femenino y caderas amplias. ¿Para qué? Para poder mantener la cría. Piensen ustedes que un aborto podría ser espontáneo por falta de alimentación o por traslación o por condiciones de vida y demás. Entonces, esta condición de la mujer con grandes caderas para poder soportar la cría, cuyo peso podía determinar, decíamos hoy por gravedad, el tenerlos prematuramente y por supuesto no podían sobrevivir. Entonces todas estas cosas, estas ideas, ¿no? Este pensamiento mágico puesto en estas piezas, que fíjense el tamaño, o sea que aquí les puse una imagen del tamaño para que vean que uno las ve ampliadas y parece que fuesen enormes, no, no, son pequeñísimas, justamente por eso, porque son primero el soporte que usan pequeñas piezas de piedra sueltas que las tallan, y luego para trasladarlas, porque probablemente estas Venus cada uno en su grupo familiar tenía una y las trasladaba consigo, ¿no? Bueno, de algún modo estas Venus o estatuillas femeninas, por eso se llama Venus, porque bueno, ya en la Grecia clásica aparece la Venus de Milo, entonces esta idea de la figura femenina como idealizada, ¿no? Se llamaba Venus, entonces por eso es que los historiadores le ponen Venus, no creo que nadie en la prehistoria se le haya ocurrido ponerle un nombre, no, menos que menos Venus. Entonces estatuillas femeninas que representan justamente la fertilidad, la capacidad de reproducción, que habíamos hablado que era un fenómeno importante dentro de esas comunidades primitivas. Y que no van a constituir elementos utilitarios, sino votivos, o sea, a los cuales se les rinde pleitesía, homenaje, se les reza, se supone que, bueno, representaban algo así como una diosa madre, se supone, creemos, la mayoría de los historiadores o prehistoriadores coinciden. Y también es una manifestación doméstica y personalizada. El tamaño así lo indica, o sea, que no estaba en una imagen que estaba en un espacio celebratorio, como puedo hoy creer una iglesia, un templo, sino que se llevaba consigo, ¿no? Es decir, como eh, era absolutamente trasladable, transportable. Y justamente que era una de las condiciones que estos pueblos tenían que tener, todo debía llevarse consigo. Entonces eran pocos elementos muy simples, muy básicos, que
precisamente para que puedan cumplir la función y solamente eso, no tenían mucha más pretensión. Y esos rasgos, hoy les decía, femeninos que marcan la capacidad entonces de sus senos, de la alimentación, del pubis de reproducir, de las caderas para poder conservarlo, mantener la preñez o el embarazo. Y claro, hoy podríamos entender que esta mujer, si aparece una figura femenina, si en una revista de modas, bueno, todo el mundo saldría azorado. Bueno, ahora estamos volviendo, ¿no? A pensar en la mujer natural. Pero por muchos años, justamente la mayor crítica que se le puede hacer a la sociedad es esta cuestión, ¿no? De buscar la belleza en la figura física, en lo físico, ¿no? En la cultura del físico. Cosa que en la prehistoria no había nada mejor que una mujer con estas características. ¿Por qué? Porque garantizaba la reproducción, ¿no? Garantizaba mantener la especie. Entonces, fíjense cómo esto tiene que ver con paradigmas de cada época, ¿no? Hemos pasado por el cuerpo Barbie, hemos pasado por la Venus de Lauser o de Willendorf. Es decir, eh, eh, esto es lo que cuando nosotros hablamos de paradigma también tenemos que entender, que este concepto de paradigma también apunta a estas cuestiones, es decir, ¿qué era lo bello en aquel momento? Era lo bello, esto era lo bello, ¿no? Esa posibilidad de reproducción por sobre cualquier otra pretensión que pudiese tener la figura femenina. Por otro lado, pasa lo mismo con los símbolos fálicos, es decir, la imagen de bulto, tanto con la figura femenina como la imagen masculina, que se reduce, fíjense, prácticamente a la representación de lo fálico, es decir, del órgano reproductor masculino, nada más. O sea, la figura del hombre como tal no interesa si tiene músculos, si tiene abdominales, no, eso no interesa, porque el hombre solo y la mujer se pensaban sus figuras como reproductores, ¿no? Y además esta capacidad reproductiva del hombre, esta idea de lo fálico como una representación del poder. De hecho, eh, el, el, ha trascendido, digamos, en el tiempo, esta idea de lo fálico, porque, bueno, un obelisco es un símbolo fálico, eh, un bastón de mando es sí, una representación, un símbolo fálico. Es un elemento que representa. Por eso, no sé si ustedes se recuerdan, porque quizás eran muy jóvenes, pero cuando Cristina Kirchner no le quiso dar el bastón de mando a Macri, ¿no? Que fue una discusión que se armó pública, no quiso dárselo. Y muchos dijeron, bueno, porque no lo quiere, pero lo que estaba haciendo era negarle el traspaso del poder, porque lo fálico significa poder. Es decir, ¿cuál es el problema con los hombres? ¿No? Las feministas lo sabrán mejor, quizás, porque es un tema recurrente para ese colectivo. El tema de lo fálico, es decir, el hombre entiende que es hombre solamente a partir de esta capacidad reproductiva que tiene. Entonces, pero eso es una cuestión de memoria cultural, desde cuando, de la prehistoria, ¿no? Entonces, un bastón de mando es un símbolo fálico, lo lleva una mujer o lo lleva un hombre, significa qué cosa, el poder. Negarle a alguien esa transmisión era negar, yo no te paso el poder lo sigo teniendo yo, nunca te lo entregué, ¿se entiende? Entonces es una cuestión muy fuerte desde el punto de vista simbólico, ¿no? Lo simbólico es muy fuerte en las culturas, y eso deviene desde el inicio de nuestra condición humana. Fíjense lo que estamos hablando, todas son cuestiones simbólicas, ¿no? Esta capacidad de decir, todo lo que es lo fálico, el bastón de mando, el bastón perforado, en este caso de la Cueva de Castillo, que es como una especie de, este, de, de, de impulsor, digamos, ¿no? Para tirar dardos y qué sé yo. Entonces son todos elementos que fueron muy fuertes y todos tienen que ver con esta idea de la reproductividad, del mantener el vigor. ¿Para qué? Para poder reproducir la especie. Era muy fuerte esto, ¿no? Aunque dentro de las comunidades prehistóricas no había
esta cosa de que roles, todos cumplían roles, pero el rol eran todos lo mismo, niños, mujeres, hombres, todos tenían que ir a cazar, todos tenían que recolectar, es decir, no había roles establecidos. Por supuesto, la mujer tenía la capacidad de reproducir y el hombre de fertilizar, pero no pasaba más de eso, esas divisiones de trabajo o de roles que tuvieron en las sociedades prehistóricas. Y sí, estos símbolos fálicos, muchos de ellos en este caso son todos en madera, y que aparecen grabados, ¿no? Donde siempre hay alusiones a esta idea del órgano reproductivo. ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Bien. Entonces, toda esta idea del esquematismo, de la estilización que había de las representaciones, eh, que debe así reaccionar de algún modo, tiene que ver con una reacción psicológica humana. ¿Ante qué cosa? Bueno, ante las fuerzas de la naturaleza, siempre el hombre ha intentado defenderse de esa naturaleza, por eso que crea las barreras ontológicas, por ejemplo, en aquel momento tenían mucho que ver con esta necesidad de protegerse físicamente, pero también espiritualmente, ¿no? Entonces, el sentirse tan contingente, ¿qué significa eso? Tan a la buena de Dios, tan dependiente de lo que pase, ¿no? Débil, el hombre primitivo afronta esa situación de sentirse débil frente a toda esa naturaleza que está a su alrededor, del cual todavía no puede dominar, y donde la abstracción es parte de sus manifestaciones artísticas que, por supuesto, le van a otorgar esta capacidad de barrera ontológica, ¿no? Entonces, aquí es cuando el arte empieza a ser esa barrera ontológica. Y la idea de lo que decía, resume Amador Vega, que dice, no es el impulso de la imitación de una realidad objetiva, que podría ser cuando decimos tanto la reproducción de la mujer, de la figura femenina, o en las cavernas de esos animales que pretendían cazar. Entonces no es el impulso de la imitación de la realidad objetiva lo que le lleva a crear al hombre, a generar ese arte, sino la necesidad de refugiarse más allá del mundo representacional, es decir, refugiarse más allá de lo que está representando. Esta idea de barrera ontológica, ¿no? Y por supuesto que Lévi-Strauss, que es uno de los antropólogos del siglo XX más extraordinario, sobre todo del estructuralismo francés en los años 60, 60 y podemos publicarlo también, fines de los 50, 60, inicios de los 70, Lévi-Strauss hizo un trabajo muy importante de la antropología, una de datar, de fichar y hacer estudios con grupos primitivos, sobre todo trabajó mucho en África con los dogones, y él hablaba que el hombre primitivo tiene la llamada necesidad de establecer un orden y una clasificación de todo lo que lo rodea, ¿no? Y que esa necesidad, él pensaba así también porque él era un estructuralista, era alguien que necesitaba clasificar, dividir, separar, y entonces él entendía que el hombre primitivo también desde ese lugar lo hacía, ¿no? Una necesidad de poner orden que se encuentra en la base de todo pensamiento, pero que también en su origen se manifiesta, dice, en el pensamiento mágico y en un arte prehistórico. En este último podemos ver claramente, dice Lévi-Strauss, la expresión metafórica del pensamiento mágico. Entonces, esta asociación del pensamiento mágico, asociar esas representaciones con la reproducción, con la capacidad reproductiva de la mujer, con la capacidad reproductiva del hombre, o con los animales, la capacidad de poder entregarnos más alimentos, más carnes de mejor calidad, etcétera, etcétera, tiene que ver con ese mundo mágico y también con la idea de las barreras ontológicas, es decir, para protegerse, pero para también refugiarse en ellos o proyectarse en ellos. ¿Se entiende? Sí, pero Claudia, Sí,
Yo te voy a pedir si se puede hacer 5 minutos de descanso para descansar yo, o menos. Le Dale, busco a... dale, dale. Bien. Les La pongo, próxima, sí, les pongo algunas imágenes para que ellos puedan mientras copiar o para que no estén mirando la dale, nada. sí, dale, yo busco agua y continuamos. Bien, Igual ya avisé que como es una clase teórica, es muy larga, para un solo intérprete es demasiado. Entonces ya lo pedí sé. que sí, sí, para no estar interrumpiendo y que la clase se fluya, No digamos. sabés lo que era introducción a la historia, que eran 4 horas, pobre chica. Ah, Vamos a esperarlo a Jonathan. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Vamos a aprovechar este tiempo. Nadie. Profe, si podés después poner la última placa en donde estaba la Sí, frase de yo les voy a pedir clase. un favor. O sea, como ya les dije Gracias. en la introducción, esto no es todo lo que ustedes tienen que saber, no es parte de estos elementos que nosotros les damos para construir o para interpretar un momento, una historia, un momento de la historia, pero no se queden que esto es todo lo que ustedes tienen que saber para un examen y para la vida y para la historia, no. Estos son simplemente elementos que sirven para entender también la complejidad de la historia, ¿no? Porque nosotros aquí en este momento, perdón que me preguntaron Jonathan y estoy contestando, bueno. esta construcción, que no es solo esta parte la que nosotros necesitamos saber, pero sí sirve, por allí yo incorporo conceptos de la antropología, conceptos de la sociología, ¿no? Levi-Strauss es un gran antropólogo, es decir, todo el mundo de antropología, no tengo que ni decir quién es. Para nosotros, los que hacemos historia, también nos ha servido muchísimo, sobre todo de estos momentos de la antigüedad o cuando se habla de el siglo XX, el pensamiento del siglo XX, Levi-Strauss es un referente. Pero no se crean que esto es todo lo que ustedes tienen que saber. Esto es parte, simplemente, y lo ponemos para que justamente como guía para que ustedes puedan seguirme. Pero, porque es difícil seguirme si lo sabrá Jonathan. Este, pero bueno, el tema es que son elementos que sirven para apoyarnos en los contenidos, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Y decíamos que había momentos, ¿no? El paleolítico, el momento de periodo antiguo, la edad de piedra, pero hay un periodo intermedio, que algunos prehistoriadores lo resaltan y otros no. A nosotros nos parece que es un momento que, si bien no en todos los territorios sucedió, pero sí que fue importante, porque en el caso de las condiciones de producción económica y cultural, sobre todo cultural, para mí es fundamental, porque hay un cambio paradigmático. Ese cambio tiene que ver con una situación del hombre que ya empieza a distinguirse de la naturaleza. El hombre ya no es lo mismo que la naturaleza. Empieza a despegarse de ellos, empieza a ver una diferencia. Yo soy una cosa, la naturaleza es otra, las plantas, los animales son otras. Donde empieza a finalizar este momento, lo podemos ubicar, el último periodo glacial, ¿no? Y la progresiva implantación, dice ahí, de un clima más templado y cálido. ¿Esto qué significó? Que a medida que que el hombre se iba trasladando, digamos, desde el Ecuador hacia el norte, de hecho, cuando hablamos de Altamira, y si ustedes lo ubican en el mapa, las cuevas de Altamira se encuentran en el área cantábrica, el sector cantábrico de la península ibérica. Esto significa que ya hemos ascendido desde África, cruzado el Mediterráneo, probablemente estaba más unido, no solo separado por el estrecho de Gibraltar, que de hecho las glaciaciones hicieron que se formara el mar Mediterráneo,
que se formó muy tardíamente, por eso se llama Mediterráneo. Todo se dice, Córdoba es una ciudad mediterránea porque no tiene salida al mar, por ejemplo, no tiene ni las costas ni nada. Entonces está en el medio. ¿Qué significa estar en el medio? Como el mar Mediterráneo, quedó en el medio de dos continentes, tres continentes sería. Entonces está encerrado, porque tiene dos estrechos, el de Gibraltar y el del Bósforo, que es con los que se comunican con otros mares, ¿no? Con el Océano Atlántico y con otros mares. Pero básicamente está encerrado, pero quedó de una glaciación y luego se incorporó agua a partir aparentemente del Océano Atlántico. Entonces cambiaron las condiciones, no sabemos exactamente cómo eran, incluso entre América y Asia, ¿no? Que justamente por lo que hoy reconocemos como Alaska se comunicó un territorio con otro. Entonces, todos estos cambios fueron por donde se fueron trasladando estos hombres nómades, y donde empieza a aparecer, digamos, con la última glaciación y con la desaparición de los hielos que se fueron retirando, que también cambió muchísimo el, eh, eh, la geografía, la topografía, porque fueron quedando distintos, este, la, el, cambió también la biosfera, cambió todo de luego de esa glaciación. Por ejemplo, en Europa apareció la famosa Selva Negra, que es un territorio que hoy la podemos reconocer en donde es el sur de Alemania, ¿no? Que bueno, que una zona de bosques, que cambió totalmente el clima, bueno, en fin. Entonces, ese aumento de los bosques, que eso les decía, y de la biodiversidad, aumento de los bosques como en la Selva Negra, comienza también a construirse una relación espacio-tiempo, en donde el hombre empieza a entender estos nichos ecológicos. ¿Qué significa? Empieza a entender no solo que hay día y noche, sino también que está ya en un territorio que es Europa, que ya hay estaciones, ¿eh? Es decir, el invierno, verano, primavera, otoño. Entonces, esas estaciones van a determinar también cambios que, lógicamente, cuando vivía en la línea del Ecuador no tenía, de las estaciones con sus diferentes climas. Entonces, ese cambio climático distingue distintas estaciones del año y por ello pueden planificar una actividad. ¿Por qué? Porque entienden que si en verano no acumulan, luego en invierno, con la escasez de alimentos que van a tener, si no conservaron ciertos granos, no van a poder alimentar. Y de ahí ya que hay una capacidad de abstracción, de comprensión, de prever para el futuro. Es decir, si ellos ya tienen la capacidad de saber que si yo no guardo esos granos, no los almaceno, luego no voy a tener para comer en el invierno, porque en el invierno, ¿qué pasa? Muchos animales se encierran, otros se van hacia el sur, otros se van hacia el norte, depende cómo estén los animales, otros invernan. Entonces, toda esta condición de ir entendiendo que hay un cambio, que hay cambio de temporadas, cambio de estaciones, que se puede también entender como que el hombre empieza a tener memoria. Eso es parte de la memoria. Saber, este conocimiento que hoy nosotros, sí, va a cambiar, va al invierno, bueno, ahora viene el invierno, va a ser frío, es como una verdad de perogrullo. Pero para ellos era todo un entendimiento, un descubrimiento. Poder entender que eso sucedía y poder programar. Entonces, ese pasaje de la vida nómada a la sedentaria va a tener que ver con este momento del Mesolítico de poder abstraer, de poder comprender. Y que, lógicamente, esa idea de migrar también va a ser posible porque o descienden a sectores más cálidos, a regiones más cálidas, que de hecho muchos hacían eso, los indios en América también lo hacían, ¿no? Es decir, bueno, tenían regiones donde vivían en el verano y regiones donde vivían en el invierno. O sea, en el verano, digamos, al sur, en el invierno, perdón, al revés, en el invierno al norte, en el verano al sur, buscando climas más cálidos para poder proveerse de mayor alimentación. No es que no tenían
sistema de calefacción, no tenían comida, que era lo más importante. Entonces, esa idea de también que cuando al desaparecer y emigrar los grandes mamíferos, ¿no? que suponían que era la base de la dieta humana, van a tener que encontrar otras formas de alimentos, ¿no? Entonces tuvo que ser, lógicamente, la idea del almacenamiento, muy importante, la transformación de la materia prima, cosa que antes no estaba, es decir, se recolectaba el fruto y se comía. Bueno, ahora empieza a transformarse esa materia prima, ¿no? Esos primeros, tanto de las herramientas como de los alimentos. Y aparecen dos de las primeras formas de transformación. Una que es el tejido que no lo piensen en el suéter de lana que teje la abuela, sino que el tejido también con fibras naturales para poder, qué sé yo, redes para la pesca, el telar, que fundamentalmente sí sirve para protección y cubrirse no solo con pieles de animales, y la alfarería. La alfarería que le va a permitir al hombre eh, el guardado. Es decir, yo no puedo preservar nada si no tengo... nosotros, ¿dónde guardamos? El tupper. Bueno, es el tupper de la prehistoria. ¿No? Es decir, ¿dónde preservo? Sea algo líquido, sea algo seco, digamos, se va a guardar en ciertos reservorios. Y esto tiene que ver la capacidad de utilizar un material que está solamente ahí, al lado tuyo, en la tierra, ¿no? Y la capacidad de transformarlo en un cuenco, en cualquier elemento que pueda contener algo. Entonces, la alfarería van a ser como un recurso para el guardado, el almacenamiento o lo que se recolecta. Mientras el telar, con sus elementos muy básicos, construido a partir de unos palos de madera y unas pesas construidas con piedras, o con también en algunos casos hechas de cerámica, que van a ir evolucionando y se van a transformar de cerámica, o sea, no decimos cerámica de alfarería, decimos de arcilla. Después le explico por qué no decimos cerámica. Y esta cooperación de también el tejido a la pesca, ¿no? Porque se construían canastos para la pesca, lo que hoy podemos conocer como un medio mundo, demás. Es decir, se metían en el agua, entonces el agua caía y quedaban sostenidos por esas fibras naturales a la manera de redes, primero juncos y después más livianos como las redes para el, eh, para contener los peces. Y esa forma de transformar, de generar herramientas y armas que van a ir cada vez siendo más pequeñas, porque lógicamente los grandes animales fueron desapareciendo, tenían que ser más precisos y acercarse más a los animales para atacarlos, ya no necesitaban lanzas, sino que aparecen las flechas, aparecen especies de puñales, donde van a aumentar los materiales que se usan como madera y piedra, como aparecen también esos tejidos como sogas, que también se tejen con, con hilos, eh, con fibras naturales, perdón, no me salía la palabra fibra, y martillos, también los usos, ¿saben lo que son esos usos de estos elementos de piedra con este palito que lo que hacían era hilar, ¿no? Es decir, de la lana de la oveja, por ejemplo, se hilaba con esos usos, se hacían esos bien finitos, la lana se iba hilando, y bueno, y la forma de producir de la alfarería, que era para cualquier tipo de soporte, de elemento, y la aparición también de la rueda. La rueda fue fundamental para el traslado, para agilizar el movimiento, la aparición de la rueda. Eso fue muy importante. Todo esto se va a producir en el Mesolítico. Entonces, esta idea de la alfarería como arte y técnica para fabricar objetos,
también supuso la revolución a la hora de contener y transportar productos, sobre todo los líquidos, ¿no? Eh, también para la Profe, ¿sí? discúlpame que te interrumpa. ¿Podés volver a lo anterior? No a la imagen, a lo otro. Pero ¿para qué querés volver a eso? Tengo que escribir algo No, rápido. no, ya está, no fue. Yo no puedo esperar que todos escriban. Yo tengo que seguir. O sea, esto no es para que ustedes copien y escriban. Escuchen, tomen algún apunte y yo no puedo esperar que vos copies porque si yo espero que vos copies, eh, me atraso. No, no puedo porque si no, no termino la clase hoy. Es tomar apuntes. Lo que quedó, quedó y lo otro, bueno, se busca en la bibliografía. Al final está la bibliografía. Perdón, pero son 200 personas, no puedo parar a cada persona que se atrasó. Si más o menos estoy diciendo lo mismo, o sea, la idea de que la resistencia al fuego, digamos, de la erosión, la idea de o sea, si vos me preguntaras, yo te contesto, pero si es por copiar, no. Fíjense que, por ejemplo, también las formas en que estos objetos que servían para preservar, que de hecho en la diapositiva anterior decía que justamente sobre todo líquidos, pero fíjense que el grado de abstracción que ellos tienen, digamos, de pasar a entender, de sintetizar los fenómenos, de entender esto de pues, las estaciones, de la memoria de saber que hay que acumular, guardar para cuando la falta, digamos, cuando no haya alimentos. Pero también eso hace que sean más sintéticos a la forma, en la forma de representar. Fíjense que este cuenco, este soporte, digamos, está hecho en arcilla cocida, como los elementos son todos líneas que conforman figuras. Aquí abajo, abstracto total, esto puede llegar a representar una malla, por ejemplo. Estos pueden ser una especie de espinel, no sé si ustedes saben lo que es el espinel, ¿no? Eso es como un hilo, como una soga que se cuelgan ganchos, en ese momento, hoy lo podemos decir anzuelos, para detener a los peces se quedan ahí atrapados y era una forma también de pesca. Pero aquí afuera, aquí vemos, estos son canastos, estos canastos también se usaban para la pesca, se hacían con fibras naturales, ¿no? Y estos eran los que yo les digo que se recolectaban, no, o sea, se pasaban en el agua y caía el agua, lógicamente, porque eran perforados, son abiertos, y quedaban atrapados los peces. Y eso era una forma de pesca. Pero entonces ahí vemos, ¿no?, cómo ellos mismos, en forma muy sintética, representan todos los elementos que utilizaban. Pero este grado de síntesis tiene que ver con eso, la evolución. El grado de abstracción también se lleva a las representaciones gráficas. A través de estas piezas que van a tener una representación de un pueblo que ya tiene cierta bonanza económica, o sea, una evolución económica, que ya tiene la capacidad del guardado, del ahorro, ¿no? Eso es parte de la memoria, ¿no? Cuando hablamos de memoria, otredad, eso es parte de la memoria, de cómo registra y de cómo esas decoraciones con trazos y tramas geométricas son propias de esas comunidades que tienen esa capacidad de abstracción. Y que, lógicamente, ven aquí es lo que les mostraba, que el tejido o las redes o mallas que ven aquí tienen una malla que la extendían, la tiraban sobre el río o el mar, depende de donde haya sido, y también recolectaban en grandes superficies, o estas otras pequeñas que se hacían más cerca de la orilla. También se habían creado ellos sus propios canoas o formas de traslado, no solo la rueda, ¿no? Bien. Y cómo aparecen en distintos tipos de alfarería estas formas de representar que tenían que ver con características bastante ya cerca del neolítico más abstractas, donde el cardium, ¿no?, que son estas representaciones como especie de conchillas que usaban para decorar, para crear incisiones que lógicamente lo hacían en fresco, y una vez que se cosía ese bizcocho de arcilla, quedaba para siempre allí. Entonces son todas las formas de representación que tenían básicamente y que ya aquí ya cumplían una función, probablemente de códigos, ¿no?
códigos visuales que representaban o que podían decir para la función que cumplía, y cada uno de estos diseños tienen que ver si era para agua, por ejemplo, en este caso que la boca era más pequeña, que permitía el verter y que el agua no se vaya cuando se recolectaban agua del río y luego venían y se repartía o se usaba para beber, entonces la boca es más pequeña. Cuando la boca es más ancha tiene que ver para otro tipo de preservar, de guardar alimentos. Entonces, estas características también son parte de los códigos por poder interpretar cuál es la mejor forma para cumplir la función, o sea, la forma que represente o que pueda cumplir mejor la función para la que está pensado estos objetos. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Y va a ir perdiendo poco a poco el carácter mágico el arte. Fíjense que estábamos hablando absolutamente de todos objetos que sirven para qué, para guardar, para trasladar, para cazar, para pescar. O sea, son absolutamente objetos funcionales, en donde tanto la pintura, que va a incorporar nuevos temas, mucho menos pintura en esta época, mucho más este, eh, eh, no es tanto estatuaria, pero sí estos elementos funcionales tienen que ver más con lo que hoy decir la escultura, digamos, podría ser, porque, bueno, se está trabajando con material y no con pigmentos, como las pinturas. También las figuras humanas se van a estilizar, se van a hacer muy sencillas, van a generarse así como esos. ¿Vieron cuando somos chiquitos que las figuras humanas son la cabeza y tres palitos, uno el cuerpo, las extremidades? Bueno, ese grado de síntesis. Pero ese grado de síntesis implica que uno ya conoce la figura humana y con 3 líneas, 3 trazos puede representar y decir, bueno, esto es una figura humana, y el receptor también entiende que es una figura humana, y eso es una capacidad de síntesis, una capacidad de abstracción. Y se van a acercar a los primeros pictogramas, se van a asemejar a los primeros pictogramas, porque esta agrupación de figuras humanas que van a pretender de algún modo patrones repetitivos, van a tener ciertas tipologías, tipos ritmos, que se van a convertir, por ejemplo, estas figuras muy sencillas, pero nosotros ¿qué entendemos por esto? ¿Qué son estas figuras? ¿Qué pueden ser? Cazadores, ¿no? Cazadores. ¿Por qué? Porque entendemos que tienen un palito que puede ser la flecha en la mano, tenemos otro palito que puede ser un arco, o sea, pero nosotros entendemos, podemos decir cazadores porque sabemos lo que es un arco, lo que es una flecha, lo que es un cazador. Si nunca hubiésemos visto un cazador, no sabríamos qué es. Podemos decir, bueno, es una figura alargada que parece que podría tener piernas y la mano puede tener algún elemento. O sea, podemos decir la palabra cazador. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros incorporado culturalmente, sea por películas, sea porque lo hemos estudiado, sea porque lo hemos experimentado, la idea del cazador. ¿Se entiende? Y eso es lo que tiene la representación abstracta. Solo la puede entender aquel que culturalmente está preparado para entenderlo. Y el uso del color en la alfarería también se va a limitar al rojo, ¿no? Ahí está mal tipeado, al rojo, y a la pintura general del ocre y el rojo, es decir, que provienen del propio color de qué cosa, de la materia prima. Y que las técnicas son similares al paleolítico en la pintura, y que también los soportes todavía siguen siendo los mismos, pero aparece la arcilla, como también las pequeñas rocas pulidas y otras rocas perforadas, ¿no? Y ya empiezan a aparecer elementos que decíamos que perdía el arte, el arte tenía solamente una función mágica, y empiezan a aparecer elementos como este, por ejemplo, que es un collar. Que el collar podía ser o un adorno, que podía usarse también para marcar alguna división social, más que social, de orden de poder dentro del grupo, y puede ser decorativas también, o sea que las funciones pueden ser varias.
Mesolítico, entonces, la estatuaria, que es portátil, sigue siéndolo, pero ya aparecen figuras y a mí me encanta esta del pensador, porque de algún modo sintetiza, ¿no?, esta idea de lo que era esta capacidad de abstracción que ya se incorpora en el Mesolítico. Una capacidad de abstracción que va a permitir entender que en ese eterno vagar y en ese deambular, ¿no?, de los pueblos nómades, cuando volvían a sitios donde ya, como era cíclico eso, dependía también de las temporadas y del clima y del frío, el calor, y volver en verano siempre al mismo, o en primavera a la misma región, huyendo del calor o del frío, según corresponda, encontrarse, poder sintetizar y entender que muchos de los alimentos el que ellos habían consumido y cuyas semillas se habían esparcido naturalmente, se habían reproducido. Y ahí empieza a entenderse algo que es muy importante. A mí esto de la figura del pensador siempre me fascinó por esto, ¿no? Porque empiezan a aparecer estas figuras a partir del Mesolítico, que son fundamentales en todo grupo, que luego va a generar lo que llamó el clan, y que va a permitir el sedentarismo con la revolución agrícola, ¿no? A veces uno, cuando se ataca tanto al campo y demás, digamos, fue la primera condición de sedentarismo fue justamente la actividad agrícola. Y la idea de que poder entender esos ciclos que eran fundamentales de reproducción, que había que sembrar para poder luego cosechar y poder obtener granos, que además estos granos los conservábamos durante el periodo de sequía o de frío, ¿no? Entonces esos son formas de abstraer. Y ese pensador, esa figura de alguien que no está trabajando, que no está cazando, no está pescando, no está tejiendo, no está generando una alfarería, sino que está pensando en una actitud propia de cuando uno reflexiona. Es la que me permite a mí entender este salto cualitativo que hizo el hombre, para dentro de su condición humana, de esa capacidad de raciocinio, llevarla a un nivel superior. Y que, de algún modo, también... ¿Cómo se llama esa cultura? Esta le llaman el pensador, en realidad no tiene autor ni nada, porque fue encontrada y, bueno, es una escultura que le llaman el pensador porque fíjate la actitud que tiene, es pensante absolutamente. Y esta otra de madera, con el grado, lo que es el grado de abstracción, ¿no?, la reducción de 3 elementos para marcar un rostro. Pero a lo que yo quería ir es a otra cosa, no tanto al nombre de la figura de esta escultura, sino a esta condición, digamos, del Mesolítico, de la aparición de la abstracción y el conocimiento. Lo importante que fue el conocimiento en la historia. Porque en realidad, esta evolución y este conocimiento va a determinar primero, y el sedentarismo y el neolítico, que es el paso posterior, va a determinar lo que una división del trabajo. La división del trabajo es que cada uno dentro del clan, de la tribu, del grupo, va a cumplir un rol. Y que ese rol, en realidad, era asignado. ¿Era asignado por quién? Bueno, por aquellos que se habían convertido naturalmente en los líderes. ¿Quién iba a ser el líder? Bueno, el mejor guerrero, el mejor cazador, el mejor pescador, el que mejor organizaba el grupo, o sea, que empezaba a distinguirse del resto por esas capacidades. Y esos eran los que de algún modo determinaban el rol que a cada uno del resto de la comunidad se le asignaba. Va a haber una división de trabajo también entre hombres y mujeres. Las mujeres se van a dedicar al telar, el trabajo con la alfarería, y los hombres iban a cazar, a pescar, pero también iban a cultivar y a cosechar. Básicamente era una división bastante primitiva, pero ya hay una división del trabajo. Pero otra división que es muy importante es que esta capacidad de abstracción
No es que todos pensaban y todos opinaban en el grupo, no. Iba a haber alguien que iba a ser el que iba a empezar a detectar todas estas cuestiones, ¿no? ¿Quién era el que empezó a entender la relación de la naturaleza con el hombre, esa diferenciación? El que iba a decir, bueno, va a venir el invierno, va a venir el verano, tenemos que trasladarnos. ¿Quién les parece a ustedes? Va a aparecer una figura clave en estos grupos. Y quizás el más sabio, el más viejo. El más sabio, pero no por viejo. ¿El filósofo? No, filosofía aparece en Grecia, no. Pero sí el más sabio. Y el más sabio no era el más viejo, El chamán, puede ser. el chamán. Pero ese chamán, ¿cómo se convertía en chamán? ¿Por qué se convertía en chamán? Porque los demás lo designaban. Al que designaban era el jefe, aquel que tenía, o se imponía, una de dos, ¿no? Por capacidades, o sea, el jefe de la tribu, el jefe del clan, capacidad de liderazgo, el mejor guerrero, el más, a lo mejor que tenía más fuerza, el que podía dominar a los otros a través de su fuerza, etcétera. Conexión con lo espiritual. ¿Cómo? Por su conexión con lo espiritual. Pero esa conexión con lo espiritual, que sí, la tenían. Pero ¿cómo la lograban? Por su observación. Por la observación. O sea, un conocimiento que tenía el chamán, que por supuesto lo mantenía en secreto, no lo transmitía como nosotros para enseñarles a ustedes, sino que lo mantenía en secreto. ¿Por qué? Porque era el que observaba. O sea, el chamán era uno del miembro del grupo. ¿Pero qué hacía el chamán? El chamán tenía la capacidad de observar. Entonces, ¿no? De tomar apuntes, digo yo. Entonces, él tomaba apuntes. Bueno, veía negro del sur, pongamos nosotros, decía, venía negro del sur, ¿qué iba a pasar? Llovía. Se levantaron otra vez, llovía. La segunda vez que veía negro del sur, otra vez llovía. Y así sucesivamente. Un día dijo, vio negro y le dijo al resto, va a llover. ¿Y cómo sabes? Va a llover, dijo el chamán. Y llovió. Y entonces a partir de ahí, ¿qué hacían todos? Vamos a preguntarle al chamán, vamos a hacer una danza para que llueva. Y a lo mejor llovía de casualidad, pero la danza, o sea, esa conexión con lo espiritual, el conocimiento, era porque era observador. Y quizás más observador que el resto, entonces, el conocimiento siempre dio poder. Y sigue dando poder. ¿Y el conocimiento cómo se logra? ¿Por obra y gracia del Espíritu Santo, de los dioses? No, Señor, el conocimiento se logra a través de la observación, del tomar apuntes, digo yo. Entonces, vamos a terminar hoy con esto. Es fundamental. El conocimiento, no hay modo de poder aprender si uno no toma apuntes. El tomar apuntes es un observar, es conceptualizar y anotarlo para no olvidarlo, ¿no? Entonces, no importa el copiar, para quería copiar hoy. Importa entender el concepto y anotarlo. Entonces, ya a partir de ahí, yo ya no me tengo que olvidar. Después, para el dato, bueno, voy al libro, hasta puedo ir a Google y encontrar algún dato, ¿no? Una fecha. El dato puede estar en cualquier lado. Lo que no va a estar en cualquier lado es mi capacidad de abstraer a partir de eso. Cosa que el chamán sí tenía, ¿no? La capacidad de abstracción. Entonces, lo que podía era, lógicamente, también era el que, digamos, el antiguo alquimista, digamos, era el que iba y veía el efecto de una planta, probaba si curaba o no, y entonces a partir de eso armaba ungüentos o cosas para mejorar la salud. Entonces era el que curaba, el que se anticipaba. Pero claro, si yo soy meteorólogo, hoy puedo anticipar cuánta temperatura va a haber en la tarde, si va a llover o no. Por supuesto que no era meteorólogo, pero sí lo que tenía una gran capacidad de absorción, de observación. Empezaron a observar las estrellas, empezaron a descubrir también de algún modo que el cambio climático o la noche o el día, que los días eran más cortos, más largos, todo eso a partir de la observación. Entonces, ese chamán va a tener poder
pero no por viejo, sino por observador. Por supuesto que, lógicamente, siempre en las películas no aparece el chamán como el más viejo, bueno, porque la sabiduría, lógicamente, se adquiría a través de la empiria. Significaba que, bueno, tenía que pasar muchos años para ir adquiriendo, y además se pasaba de conocimiento, se pasaba oralmente, ¿no? Y, lógicamente un chamán iba preparando a otro poco a poco para cuando él se muriera, para que quedara otro con ese conocimiento. Y generalmente la representación del chamán es una figura vieja, pero es vieja no, más que nada porque se supone que había un conocimiento empírico, no que ahora cualquiera que se ponga a estudiar puede tener el mismo conocimiento de alguien que tenga o más conocimiento que alguien que sea mayor. ¿Se entiende esto? Hola. Sí, se entiende. Sí, sí. Bien, voy a salir de compartir. Entonces, hay cosas que ustedes dijeron que tenían razón, pero lo que no estaba claro era el porqué. Bueno, nosotros tenemos que ir entendiendo el porqué de las cosas. Entonces, el conocimiento siempre da poder. Siempre da poder. Entonces, es la única forma nosotros de distinguirnos de los demás, de alguien que se pone a hacer diseño porque aprende a manejar un programa en la computadora y se pone a ser diseñador. La única forma de distinguirnos es a través del conocimiento, ¿no? De que nos respalde, de tener un saber allí que nos permita mejorarnos como diseñadores, tomar mejores decisiones proyectuales. Y el saber fue eso, pero eso es desde el inicio de los tiempos. O sea, por más inventos y desarrollos y de inteligencia artificial que haya, si eso es lo que estamos discutiendo en los últimos tiempos y cómo vamos a trabajar con la aparición de la inteligencia artificial, perdón, no se puede lograr si uno no sabe preguntar. Y la pregunta es lo más difícil de una investigación. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué quiero saber? ¿Desde dónde lo voy a preguntar? Entonces, el conocimiento es un valor agregado, pero no se puede adquirir conocimiento sin la observación, sin el tomar apuntes, sin el leer, sin el profundizar. ¿Se entiende? ¿Entienden a lo que voy? Sí, profe. Sí. Sí, sí, se entiende. Entonces, tomen la actitud del chamán, ¿no? De distinguirse por el saber, no imponerse la fuerza como el jefe de la tribu, porque eso tiene la pata corta, digamos. Viene uno que me mejora en fuerza, me retira del lugar. Viene alguien que la fuerza física se va, la juventud se va, lo que queda que es la sabiduría. Por eso es que los que quedan en las tribus, y vuelvo a este ejemplo que daban, el más viejo, es el más viejo porque es el que queda a pesar de todo, ¿no? Entonces, los grandes guerreros, los grandes jefes, los que dominan todo porque tienen la fuerza, porque tienen el poder, ¿qué pasa? Ese poder se diluye, o viene otro que tiene un poco más de poder y lo destruye. Pero el que queda, esa es una metáfora, ¿no? El que queda, ¿quién había dicho del viejo? Del chamán como el viejo. Había sido yo. ¿Quién es yo? Perdón. Yo. Bien. ¿Yo quién? Espérate que no me... Luca. Bueno, Lucas, gracias por tu aporte, porque es fundamental como esas opiniones o esos para a partir de ahí que yo pueda profundizar y llevarlo a otros ámbitos de la vida, ¿no? Que la historia también tiene que ver con eso. La historia tiene que servir para entender la realidad. La historia tiene que servir para mejorar nuestras condiciones de vida, nuestras situaciones políticas, nuestras situaciones sociales, y entonces es muy importante esto, ¿no? Y esto que le diga el chamán, traten de llevarlo a la vida cotidiana, lo importante que es. La enseñanza que nos dejó hoy, gracias también al aporte de Lucas que dijo lo que dijo,
Y toda cosa que ustedes quieran preguntar o que quieran decir es fundamental para mí también porque me permite, ¿no?, a partir de ahí generar conceptos o que discutamos cosas que nos interesan a todos. ¿Sí? Bien. Sí, profe, disculpas, ¿puede ser que no esté publicado todavía el programa de la materia? Analía. A ver, no sé. Justamente ahora lo estamos subiendo porque le estábamos corrigiendo el texto del año pasado. Sí, sí, ahora ya lo dejamos cargado en el aula. Dale, gracias. De nada. Traten de comunicarse, digamos, con la cátedra así en los días de clase, porque a veces nos llegan mensajes, termina la clase y a los 2 segundos nos están preguntando algo. Traten de usar este espacio, porque nosotros contestar mails nos lleva mucho tiempo, somos pocos docentes, somos 3, para lo cual, imagínense, ninguno de los 3 está solamente con esta materia. El profesor Susonet dio un montón de materias, Analia está en primer año que está desbordada de Buen inicio de semana a todos y que Dios los bendiga y proteja. Así que gracias. Nosotros no tenemos todo el tiempo para resolver consultas. Tienen este espacio, aprovechenlo. Aprovechen a consultar, a preguntar, sean cuestiones metodológicas, sean cuestiones conceptuales o sean operativas. Pero traten de preguntar en estos momentos porque tenemos tiempo, es el momento del encuentro, porque nos pasa siempre, cortamos y a los 2 segundos entra un mensaje. ¿No podían haber preguntado en el aula? A ver, y además, a ver, ¿será que en mi mente, yo pienso absolutamente distinto a ustedes, los millennials? Yo siempre pienso en lo colectivo, entonces, si yo tengo una duda, puede ser extensiva al resto de los compañeros. Entonces, si la duda es mía y solo la guardo para mí, la contestación que yo les dé se las puedo estar prohibiendo yo al resto. En cambio, si alguien tiene una duda, la contestación le sirve a todos, ¿sí? Entonces, acostúmbrense a eso. A mí me sorprende porque ustedes luchan por los colectivos, no el colectivo el otro, y resulta que son re individualistas. Después, puede ser secreto. No, apertura total. Lo que le sirve a uno le sirve a todos. Entonces, cuanto más compartamos entre todos, más nos beneficiamos todos, ¿no? Porque acá el colectivo del estudiante todos tienen que acceder a lo mismo. La excepción que hacemos con una de las compañeras, bueno, porque ella necesita intérprete, eso es otra cuestión. Pero acá la idea es que todos tengan el mismo acceso y la misma información. Entonces traten de no hacer la pregunta, así que gracias Lucía por hacerlo público, porque nos viene al pelo, y tratemos de usar estos espacios también para esas cuestiones, ¿no? Para poder socializar. A mí me gusta socializar. Las consultas, cuando hago las correcciones, me gusta hacer las correcciones en conjunto, porque puedo decirle a un estudiante cuál fue su error, pero no es el único en el universo que tiene ese error. Entonces, generalmente los errores son compartidos, porque tienen que ver con distintas formas de interpretar y demás. Entonces, traten de socializar las preguntas, traten de socializar los materiales que tengan, traten de socializar entre ustedes, porque es la única forma como individuos crecemos, en la socialización. ¿Se entiende? Y las luchas se logran si se socializan los objetivos, no si cada uno lucha por lo personal. Entonces, así es como se creó esta facultad, a la que todos hoy tenemos la dicha de pertenecer. Se creó con la lucha de estudiantes que buscaban y soñaban con un futuro mejor, con una enseñanza pública, en ese caso la arquitectura, de la que yo fui parte. Por eso es que estoy tan comprometida también con estas cuestiones, ¿no? Entonces, traten de socializar. Es muy difícil en estos tiempos de que ustedes quieran socializar. Es una paradoja. Cuando hablamos de paradoja, es una paradoja, ¿no? Luchamos por los colectivos y demás, y resulta que somos más individualistas que antes. Entonces, tratemos de socializar, tratemos de compartir. Y una parte de socializar es preguntar, de aportar,
bueno, poner en este caso, como Lucía hizo, que todos sepamos que cuándo va a estar el material, etcétera. Es una recomendación entre un grupo que está compartiendo un espacio, en este caso académico, ¿no? No es una receta ni es desde un lugar de poder decir cosas, ni mucho menos. No, es un consejo, porque bueno, yo soy de aconsejar. Perdón si a usted no le interesa lo que yo digo. Se pueden bajar del Zoom porque ya estamos por fuera de horario. No sé si el resto de la cátedra quiere decir algo. No, Profe, solamente que cuando un segundo, Lucía, si ya explico. Cuando puedan recorrer el aula ya van a encontrar que están habilitadas